Qué gusto verles el día de hoy. Estaba pensando en esta mañana, ¿verdad? Este es el día del Señor. Siempre hablamos así el domingo, pero luego pensé, no, todos los días son del Señor, ¿verdad? Cada día es de Dios. Él hizo cada día de la semana. Tú y yo debemos de celebrarlo a Él cada día. Wow, pues qué bueno que están. Y estamos continuando con esta serie que hemos titulado Jesús en Acción. Es el libro de Marcos, escrito por Juan Marcos, que era un discípulo de Pedro. Y Pedro, que caminó con Jesús, le está dictando, ¿verdad?, esta información. Y hemos visto, es una carta corta, es de acción. Pero el capítulo 4 de repente se detiene Pedro, se detiene Marcos para darnos una enseñanza de Jesús. Aquí no vemos lo que vamos a ver hoy, no vemos ni un milagro, pero vemos a Jesús queriendo demostrar y enseñarnos lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora, tienen que entender, Jesús está hablando al pueblo judío. Ellos piensan que saben lo que es el reino de Dios. Ellos piensan que lo entienden a perfección, cuando en la realidad están totalmente perdidos. Entonces Jesús va a tomar historias. Vamos a ver 4 historias cortas que Él relata. Y estas 4 historias nos revelan algo del reino de Dios. Toma una historia, habla de historias agrícolas, porque era una comunidad agrícola. Para explicarles, es como cuando Aide estaba en el hospital, a diario yo llamaba, hablaba con uno de los doctores y cambiaban los doctores, y en vez había unos que usaban unos términos y cosas que yo no les entendía. Yo no sabía qué me habían dicho. Y gracias a Dios, un buen amigo de nuestro Campus West, el doctor Armin, él siempre estaría también en la llamada. Entonces él escucharía, colgábamos y luego él me llamaba y me lo descifraba, me lo explicaba en términos, ¿verdad?, de gente bruta como yo, ¿verdad? Entonces es lo que Jesús está haciendo aquí en capítulo 4. Dice: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla, y les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. ¿Okay? Entonces da una historia que parece muy sencilla, pero esta historia tiene una profundidad en el espíritu. Entonces hoy vamos tomándolos, porque estas historias tienen algo para ti y para mí el día de hoy. Dice: escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poca profunda, pero pronto las plantas se marchitaban bajo el calor del sol y como no tenían raíz profunda, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahora, no es que había un montón de sordos ahí o gente sin orejas, ¿okay? Cuando Jesús nos habla de que si tenemos oídos para oír, está hablando de un oído espiritual. Entonces aquí hay una enseñanza espiritual en esta historia que Él quiere que tú y yo entendamos. Okay, más tarde dice: cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, pues no era solo los 12. Había otros que tenían un interés, querían conocer las cosas profundas del Espíritu de Dios. Le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes
se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Suena como que Jesús quiere ocultarlo de ciertas personas. Quiere que ciertas personas no puedan entrar en el reino de Dios. Y eso no es lo que está diciendo, porque el anhelo de Dios es que cada hombre y mujer, joven, señorita, entre en su reino. De hecho, Pedro mismo en 2 de Pedro 3:9 declaró, ¿verdad?, que Dios queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Es que Jesús está calificando la manera en que tú y yo nos acercamos a Él y a su palabra. Si yo vengo con Jesús, si yo vengo al rey, a la palabra de Dios solo para criticar, solo para buscar errores, dice, te vas a ir sin nada, no vas a entenderlo. Y yo recuerdo en la preparatoria, aunque no lo puedan creer, en mi tiempo ya existía la preparatoria, ya había escuela y todo, ya se habían inventado el alfabeto, y tomé una clase de la Biblia, en la cual tomaron a la Biblia como literatura. La estudiamos igual como cuando tuve que tomar la clase de Shakespeare. Y a Shakespeare no le entendí nada, era un inglés bien raro. Entonces, aquí esta clase sobre la Biblia lo estaban estudiando como una obra de literatura. Nadie sacó nada espiritual de esa clase. Así está diciendo Jesús: si yo solo vengo para observar, para ver, para criticar, no voy a entender lo que el reino de Dios es. Pero Jesús nos dice, ¿verdad?, todo el que pide recibe, el que busca halla, que llama se le abrirá. Si yo vengo a esta palabra de Dios realmente queriendo encontrar a Jesús, encontrar a Dios, buscar la verdad, la voy a encontrar. Entonces tú y yo el día de hoy, ¿cuál es nuestra actitud al venir aquí el domingo? Estás aquí porque tu vieja te arrastró. No levantes la mano, te va a ir mal en la casa, pero no te vas a llevar nada. Pero si venimos genuinamente buscando algo de Dios, lo vamos a encontrar. Y luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Entonces, esta primera parábola que Él nos cuenta es clave. Tiene elementos que van a ser importantes en todas las demás que Él cuenta, ¿sí? Dice: el agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a los demás. Entonces, empieza con la historia, ¿verdad?, de un agricultor. Y un agricultor sale a sembrar. Y nos está diciendo el agricultor, en este caso es Jesús el que está sembrando la semilla. Pero podemos ser tú y yo. Cuando tú compartes la palabra de Dios con algún amigo, con algún compañero, cuando tú compartes la palabra de Dios, tal vez en un grupo en casa o con alguien, tú y yo lo estamos compartiendo. Somos el agricultor. Ahora, lo que sembramos es la semilla. La semilla, Él dice, es la palabra de Dios. Ahora, vemos que este agricultor, yo de niño crecí en la sierra de Chihuahua, la Junta Chihuahua, en una comunidad agrícola, ¿verdad? Sembrábamos maíz y sembrábamos frijol. Muy diferente a como siembran, ¿verdad? Nosotros íbamos, ya habían abarbechado, habían líneas rectas, y íbamos y dejábamos la semilla y la tapábamos. Pero en Israel el sembrador sale, realmente es trigo, ¿verdad?, y él avienta la semilla y la avienta en todas partes. Y vemos aquí que cae en 4 diferentes tipos de tierra. Dice tierra dura, ¿verdad?, que no penetra nada. Habla de piedras, habla de hierbas y habla de tierra fértil. Ahora, tú y yo, ¿cuál somos? Y podemos ser los 4, ¿sí?
Puede haber áreas en mi vida en el cual Dios me habla que no dejo que nada entre. Hay otras áreas de mi vida donde tal vez hay piedras rocosas que parece que penetra, parece que hay algo de fruto, pero luego desaparece, o hay hierbas que lo ahogan, y luego hay áreas de mi vida que de veras producen fruto. Entonces hoy, al escuchar esto, no quiero que te descalifiques y digas: yo no soy eso, porque yo creo que todos tenemos áreas. Yo le he pedido a Dios: revélame en mi corazón, Dios, las áreas duras, las áreas rocosas, las áreas llenas de hierba en mi vida, en mi corazón, Señor, para obrar en ellos. Dice la tierra dura, esta dura. Dice: la semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Viene la semilla, y como pueden ver, no penetra, ahí se queda. Se ha hecho duro. Se ha hecho duro a través del tiempo. Y en veces tú y yo podemos ser personas que cada domingo estamos aquí en la iglesia, podemos ser personas que a diario vamos a esta palabra, pero ciertas áreas de nuestra vida, nuestro corazón, se ha creado un callo donde Dios nos ha hablado algo y no le he hecho caso. Y Dios me vuelve a hablar de algo en mi vida y no le he hecho caso. Pero tú y yo podemos romper esa dureza de nuestro corazón. Oseas 10:12 nos dice: pónganse a labrar el barbecho. Está diciendo: esa tierra dura en tu corazón, no te conformes, no digas: bueno, es que así soy yo. No. La tierra dura, un buen agricultor sabe: yo meto el arado, yo empiezo a romper esa tierra dura. No traje arado aquí para esto, entonces, y para que no todo tiemble, ¿verdad?, como si fuera el terremoto de la Ciudad de México, ¿verdad? Yo puedo romper esto duro. Yo puedo tomar, ¿verdad?, un martillo y romperlo. Recuerdo en nuestra última casa, su casa, bueno, ya no es su casa porque ya no estamos ahí. No sé si lo reciban los que ya viven ahí, pero en esa casa plantamos un montón de pinos. Pero había en ciertas áreas de ese terreno lo que llamamos el caliche. ¿Cuántos conocen el caliche? Es duro como esto. Y ese pino, por más que lo regábamos, por más que nunca creció, más que siempre fue un enano. ¿Por qué? Porque la tierra abajo no permitía la raíz penetrar. Y hay áreas en veces en tu vida y mi vida en la cual somos enanos espirituales, porque por más que quiera penetrar la palabra, tú y yo nos hemos hecho duros. Y lo que tenemos que hacer es dejar, dice aquí, el barbecho de la palabra de Dios entrar. El decirle: Dios, perdóname Dios, he escuchado tu palabra y no he obedecido. Tú me has hablado de esta área de mi vida y no he respondido, y vengo hoy, Dios, pidiendo tu perdón. Y empezamos entonces a obedecer y a actuar conforme a la palabra que Él nos habla. Dice: no se contenten, es Santiago 1:22, dice: con solo escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, es perseverar en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo.
Entonces, si Dios hoy, el día de hoy, a ti, a mí, nos habla de áreas que hemos sido sordos a la palabra de Dios, no hemos respondido a ello, el Espíritu Santo hoy te está hablando, no para condenarte, sino para decirte: ve de nuevo a la palabra de Dios, permanece en esa palabra y deja que empiece a romper las áreas duras de tu corazón para que pueda empezar a florecer. Entonces hoy, hazte la pregunta: ¿estoy obedeciendo en las áreas que Dios me ha hablado? Dios no te pide que obedezcas en lo que no te ha hablado, en lo que no entiendes, pero en lo que sí entiendes y lo que Dios te ha hablado, ¿estás obedeciendo? Si no lo hacemos, con el tiempo el corazón se hace duro. Y llega el momento donde la palabra de Dios ni siquiera penetra, solo rebota. Siguió Jesús, dijo: la semilla sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, ¿verdad? Y de inmediato lo reciben con alegría, no lo rechazan, ¿verdad? Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué hacen? Caen. Esta duele. Esta duele porque tristemente en esta pandemia hemos visto a muchos que de repente, en medio de los problemas, parece que su fe desvaneció. ¿Ves? Dios no nos prometió a ti y a mí una vida sin problemas. ¿Ves? Muchos venimos a Jesús, no levanten la mano, pero venimos a Jesús para que nos resuelva nuestros problemas. Cantidad de gente, ¿verdad?, llega al Señor porque tenían problemas en su trabajo, o problemas en su matrimonio, o problemas en su salud, y eso es lo que los acercó a Jesús. Y está bien, pero una vida libre de problemas no puede ser lo que nos mantiene en Jesús. Jesús mismo nos declaró: el que no toma su cruz a diario y me sigue no es digno de mí. Wow. Jesús dijo: en mí hay en paz. ¿Dónde está nuestra paz? ¿En una tranquilidad alrededor de nosotros? No, en Jesús dice: en mí hay en paz. Porque en este mundo Él te dice: escúchame, amigo, esta es palabra de Dios. Sé que tal vez no nos guste, pero dice: en este mundo van a enfrentar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces estas rocas, esta tierra roca nos habla de áreas en mi vida donde quiero comodidad, quiero que Dios me arregle todo, y cuando no me arreglan mis circunstancias, cuando no me arregla las broncas, ¿verdad?, con mi esposa, ¿verdad?, abandono a Dios. Hace 2 semanas un grupo de aquí fuimos a algo que se llama REC, es reto extremo de carácter. Y Dios mío, más bien es una tortura china al extremo. Y por 3 días nos torturaron, por 3 días, no sé, y pagué dinero para estar ahí. Siempre nos decían: disfruta el camino, disfruta el camino. Nos tenían marchando toda la noche en la lluvia. Bueno, cosas que no les puedo ni platicar, ¿ok? Disfruta el camino. Pero luego nos decían: es que Jesús es el camino. Amigo, amiga, en medio de esta vida tú y yo tenemos que aprender a disfrutar el camino. No lo que está pasando en nuestra vida, sino a Jesús, que es el camino. En medio de los problemas disfrutamos a Jesús. Jesús dice, Mateo 24:9, no te va a gustar este versículo, algunos lo van a querer recortar de la Biblia, pero ahí está: los entregarán, dice, a ustedes para que los persigan, los maten, los odien todas las naciones
por causa de mi nombre. Si tú viniste a Jesús buscando una vida cómoda, te equivocaste, hijo. Dios nos llama a echar raíz en Él, no en las circunstancias. Y cuando vienen los problemas de la vida, que van a venir, te puedo dar testimonio personal de ello. Vienen problemas, pero tú y yo no abandonamos a Dios solo porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Él sigue siendo Dios. Aunque tu suegra venga a vivir contigo, Él sigue siendo Dios. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un buen agricultor? Él viene y él limpia, él saca las piedras del área donde él va a sembrar. ¿Qué hago yo? Yo tengo que establecer en mi vida que yo no vengo buscando una vida cómoda en Jesucristo. Yo vengo buscando la realidad de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Y yo establezco mi fe en Él, en quién es Él, y no en una vida cómoda. Luego les dijo: las semillas que cayeron entre espinos. Y los espinos crecen hasta sin querer. Representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Qué está desplazando la palabra de Dios en tu vida? Por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. ¿Ves? La hierba en mi corazón habla de mis afanes por las cosas de este mundo. Habla de que el enfoque de mi vida ya no es Dios, no es su eternidad. El enfoque de mi vida llega a ser hacerme más rico, tener una casa más grande, tener una tele más grande, un coche más nuevo. Y nada de eso es malo, pero eso no puede ser el enfoque de nuestra vida. Te compras un coche nuevo, te va a dar felicidad por como una semana, tal vez 2. Y luego tu vecino va a comprar uno más grande que el tuyo. O van a sacar otro modelo y tú Entonces, yo tengo que hacer el reino de Dios el enfoque de mi vida. Vino con Jesús un joven rico, joven muy rico. Le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: cumple con los mandamientos. Dijo: ¿cuáles? Bueno, no matarás, no robarás. Él dijo: ya los cumplí todos. Entonces Jesús dice, viéndolo con amor, le dijo: te falta solo una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ahora, Jesús nunca le dijo a ningún otro esa cosa, pero a este joven sí. ¿Por qué? Porque él sabía que este joven, su primer amor eran sus riquezas. ¿Qué es lo que hoy, si Jesús a ti te lo pidiera, le dirías que no? ¿Cuántos hombres aquí, si Jesús hoy te dijera: dame tu troca, patinarían? ¿Cuántas de ustedes, señoras, si hoy Dios te dijera: entrégame esa casa que tienes o esa sala que tienes, patinaríamos? ¿Qué es lo que llega a tomar ese lugar en nuestro corazón que le pertenece a Dios? Y fíjense lo que Jesús dice de este joven, porque él se va, dice, se fue entristecido. Dice: al verlo afligido, Jesús contestó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios.
¿Ves? Ahora Dios no está en contra de las riquezas. Vemos que hizo a Abraham un hombre sumamente rico, al rey David un hombre sumamente rico. Dios no tiene ningún problema con hacerte a ti una persona rica, abundante, mientras tu enfoque es Dios y no las cosas. ¿Ves? Abraham y David nunca perdieron el enfoque, siempre reconocieron: lo más importante en mi vida es el reino de Dios. Tristemente, Salomón, el hijo de David, Dios también lo enriqueció, pero él perdió el enfoque y terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, si yo reconozco que hay cosas en mi vida, las posesiones, el dinero, que me están robando del reino de Dios, ¿qué hace un buen agricultor? Es fácil, viene y ¿qué hace? Saca las hierbas, se deshierva la tierra para sembrar una buena semilla, para que crezca algo bueno. Entonces, ¿cómo deshiervo mi corazón del materialismo? Pablo nos dice: a los ricos de este mundo, y eso somos nosotros, ¿no? En este mundo tú y yo somos ricos. Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Ves? Dios da en abundancia para que lo disfrutemos, pero mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Cómo evito que mi corazón se llene de hierbas? Vivo una vida generosa. Vivo una vida generosa, dando de mi tiempo, dando de mi dinero, dando de mis recursos a la iglesia, a misiones, a las viudas, a los huérfanos, a donde sea. Yo veo una necesidad y me desprendo, sabiendo que cuando me desprendo, Dios saca esa hierba de mi vida para sembrar una semilla buena en ella, y crece el reino de Dios en mi vida. Y Dios me prospera. Entonces, tú y yo tenemos que deshiervar. Y luego dijo: la semilla que cayeron en la buena tierra. Oh, esta es la buena tierra. Esta buena tierra, ¿qué han hecho? La han barbechado, han quebrado lo duro, han sacado las piedras, han sacado la hierba, la han preparado. Dice: oyen la palabra de Dios, aceptan la palabra de Dios, y produce una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numeroso que lo que había sembrado. ¿Qué nos dice David en Salmos 1:3, verdad? Bienaventurado el hombre, la mujer, el joven, señorita, verdad, que de día y de noche medita en esta palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ir día y noche a esta palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la semilla que cae en nuestros corazones. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Recuerdo años atrás una sequía que le pegó al estado de Chihuahua, horrible. Y fui a Delicias y nos llevaron a la presa, y había unos árboles enormes, frondosos allí. ¿Por qué? Porque estaban al lado del río. No importaba la sequía, no importaba que no había llovido en años, estos árboles seguían creciendo. Si tú y yo plantamos nuestra vida a diario en esta palabra de Dios, no importa las circunstancias a nuestro alrededor, Dios hace que crezcamos, que maduremos, que demos fruto. Ahora, la siguiente historia, y tengo que irme rápido porque me quedan 2 minutos. Jesús habla de una lámpara, pero todo va ligado. Todo va ligado. Esta lámpara la necesito aquí en esta tierra. Dice: entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra. ¿Quién es la lámpara en tu vida? Se llama Jesús. Él es la luz de nuestras vidas. Pero ¿qué hago con Jesús? Jesús lo tengo en un lugar permanente de mi vida. Lo tengo en un lugar en alto que alumbra
mi trabajo, mi familia, mi hogar, todo lo que hago, o a Jesús solo lo traigo los domingos aquí juntos, todos sacamos nuestra lamparita, brillamos bien chido y luego me voy a casa y guardo a Jesús en un rincón y me olvido de Él el resto de la semana. Jesús tiene que estar al centro de nuestra vida, brillando cada momento en nosotros. Les dijo luego: presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchan, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Lo más que tú y yo vamos a esta palabra, lo más que permitimos a Jesús ser el centro de nuestra vida, lo más que vamos a entender el reino de Dios y lo más que vamos a crecer. Pero lo menos que voy yo aquí, lo menos que voy a entender, lo menos que voy a poder recibir. Dice: los que escuchan más mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Algunos de ustedes tienen un poco de conocimiento, pero Dios está diciendo: si tú no empiezas a fomentar esa palabra, si tú no empiezas a ir a esta palabra a diario, aún lo poco que tienes ahorita, el enemigo te lo va a quitar. Los pájaros van a venir y se lo van a robar. Ahora, Jesús dijo también: el reino de Dios es como un agricultor que esparce de nuevo la semilla en la tierra. Es la palabra de Dios. Día y noche sé que Él está dormido o despierto, la semilla brota, crece, pero Él no entiende cómo sucede. Escúchame. Como les dije, crecí en la sierra de Chihuahua y recuerdo salir a sembrar semilla, pero al día siguiente no estábamos allí, no salió nada. A la siguiente semana no estábamos ahí, no sale nada. A ver, vamos a escarbarle, a lo mejor la semilla no sirve. No, tienes que dejarla, tienes que darle tiempo para germinar, para crecer. La palabra de Dios, escúchame, algunos queremos que sea mágico así. Quiero algo mágico en mi vida, quiero algo instantáneo en mi vida, quiero pero Dios está diciendo: dale tiempo a la palabra. Vea tú la palabra de Dios cada día, déjala caer en tu corazón y déjala sembrar en tu corazón. Deja que empiece a obrar y poco a poco va a producir, pero tienes que darle tiempo a la palabra. Pasemos, hombres, mujeres, tiempo en esta palabra de Dios. Vea esta palabra cada día, ábrela, ámela. Pero no vayas aquí nomás para cumplir. Bueno, el pastor me dijo. No. Vea esta palabra para encontrarte con Dios, para verlo a Él, conocerlo a Él, conocer su carácter, y para escucharlo. Y cuando Él te habla algo, obedece. Les parte, si no entiendes, está bien, sígale. Solo haz lo que vas entendiendo y Dios te va dando mayor revelación. Y al fin termina Jesús y dice: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarles? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra, es la más pequeña de las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. La semilla de mostaza es sumamente pequeña. Y muchas veces podemos menospreciar el reino de Dios. El mundo lo menosprecia, porque ves, el reino de Dios no es un reino político.
El reino de Dios no tenemos poder político y no debemos de estar buscando poder político. Nuestro poder viene de algo mucho mayor y superior a cualquier gobierno de este mundo. Deja de poner tus ojos en un partido político. Pero es fácil menospreciarlo porque no tiene poder político. El reino de Dios muchas veces no tiene poder adquisitivo. No somos los más ricos. No. Pero nuestro Padre es dueño de todo. Y el mundo lo menosprecia. Pero fíjense, en lugares como China, lugares como Irán, donde el tener una Biblia te puede meter a la prisión, donde ser un creyente te puede llevar a la prisión, el reino de Dios está creciendo como en ningún otro lugar. Pronto la mayoría de la gente en Irán van a ser creyentes, debajo de las narices de los más fervientes musulmanes. El reino de Dios crece. Ahora dice, vienen los pájaros ahí y se anidan. Los pájaros, si vemos desde la primera, no es algo bueno. Cuando el reino de Dios crece, desafortunadamente, se arriman gente que no vienen por Dios, vienen por sus propios intereses. Lo hemos visto. Personas que de repente, yo voy a abrir mi iglesia, yo voy a hacer esto y me llevo a esta gente, y son pájaros. No te dejes llevar por un pájaro. El reino de Dios crece y tú y yo queremos ser parte de ese reino. Yo quiero que levantes en este momento tus manos hacia los cielos. Y yo quiero que tú le pidas al Señor: Señor, revélame mi corazón. Señor, revélame las áreas de mi corazón, las áreas que son duras, que necesito, Dios, quebrantar. Señor, revélame las áreas donde hay piedras, Señor, donde estoy huyendo de lo difícil que me estás pidiendo. Señor, revélame las áreas donde hay hierbas, donde he permitido que los afanes de este mundo ahoguen tu palabra. Señor, ayúdame a preparar mi corazón, que sea tierra fértil, donde tu palabra cae y tu palabra crece y tu palabra produce fruto, Señor. Señor, que yo te mantenga a ti, Jesús, en alto en mi vida, alumbrando mi vida en cada área de mi vida, en mi matrimonio, Señor, en mi trabajo, en mis negocios, en mi trato con la gente, Señor, en mi diario vivir, Señor. Que Jesús, tú seas la luz que llena mi vida y mi corazón. Obra, Señor, en nuestros corazones. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos adorando a este glorioso Jesucristo.